Hola, buen día, seguidores de Expresión Forense y Coforense. Bienvenidos una vez más a esta nueva sección en la que se llevarán a cabo entrevistas a diversos expertos en el ámbito forense con el fin de conocer un poco más allá de las aplicaciones comunes de algunas ciencias, artes u oficios para la procuración de justicia. En esta ocasión nos acompaña a la distancia el doctor Jesús Manuel Chavarría Vega, quien es ingeniero civil y maestro en ingeniería con especialidad en vías terrestres por la Universidad de Chihuahua. Además, es doctor en psicología con especialidad en seguridad vial por el Instituto de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, España. Tiene amplia experiencia en materia de hechos de tránsito y seguridad vial. Fue director de normatividad en la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además, representante de México ante la Asociación Mundial de Carreteras dentro de la temática Programas y Políticas Nacionales de Seguridad Vial y representante en esta Asociación Mundial en Latinoamérica para la promoción de la seguridad vial. Participa como instructor de cursos de capacitación en materia de seguridad vial, auditorías de seguridad vial, investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito. Actualmente es investigador titular en el Instituto Mexicano de Transporte, especialista en el tema del factor humano en la seguridad vial e investigación de accidentes. ¿Qué tal, doctor? Buen día, bienvenido. Es un gusto. ¿Qué tal? Buenos días, Es un bienvenido. gusto. Sí, es un gusto Gracias. estar con usted en esta charla. En esta ocasión, bueno, pues no fue posible que se llevara a cabo de manera presencial por la contingencia sanitaria. Sin embargo, pues nos complace mucho poder estar con usted en esta reunión. Gracias, gracias. Al contrario, es para mí un gusto estar aquí con ustedes, ¿sí? Y poder compartir unos momentos así a la distancia, ¿verdad? Con todo esto que está sucediendo. Sí, claro. Y bueno, como ya hemos mencionado, usted tiene una amplia experiencia en materia de hechos de tránsito y seguridad vial. Y para entrar un poco en materia, inicialmente, pues me gustaría que nos hablara precisamente sobre tránsito. ¿Qué es un accidente de tránsito y qué es lo que los provoca? Es decir, una breve introducción para que vayamos entrando en temas sobre cuáles son los factores que se ven implicados en la ocurrencia de un hecho de tránsito. De acuerdo, claro que sí. Bueno, pues mire, permítame decirles primero, ¿sí? Que no existe cosa alguna con la que podamos denominar a eso que nosotros solemos llamar accidente de tránsito. Lo que nosotros llamamos con ese término, ¿sí? Son solo los efectos y consecuencias de conductas irresponsables. Podemos concluir entonces que no hay accidentes de tránsito como tal, solo conductas irresponsables. Parte de este problema está precisamente ahí, en considerar a los accidentes de tránsito como un suceso fortuito que escapa de nuestro control, ¿sí? Como un suceso imprevisto que no depende de nosotros, que es parte del destino, que así lo quiso Dios, ¿sí? Que no hay o no había nada que hacer, ¿sí? Cuando nos enfrentamos a una situación tan lamentable como la que es un siniestro vial. Y nada más erróneo que eso. La realidad es que los mal llamados accidentes de tránsito son el resultado de una serie de errores que se combinan con conductas de alto riesgo y condiciones inseguras. Los accidentes de tránsito no son accidentales, son controlables, son evitables e incluso hasta predecibles. Con respecto a la otra pregunta que me hacía de qué es lo que provoca un accidente de tránsito, bueno, pues en principio vamos a dejar de llamarles accidentes de tránsito por lo que acabo de mencionar y les vamos a llamar siniestros viales. ¿Ok? Bueno, para entender por qué ocurre un siniestro vial, debemos primero tener en cuenta que quien conduce un vehículo recibe, procesa información que proviene tanto del entorno de la carretera, ¿sí?
la situación en la que está dentro del tránsito y el vehículo mismo, vehículo que conduce, ¿sí? Con base en esa información que percibe, que procesa, ¿sí? Realiza predicciones, toma decisiones y ejecuta determinadas acciones, verificando el conductor, no siempre, desafortunadamente, efectos y consecuencias. A eso se le llama el proceso cognitivo de la tarea de la conducción. Adicionalmente a ese proceso cognitivo, ¿sí? Existen también tres operaciones fundamentales. La primera de ellas es la navegación, que no es otra cosa que un conductor, más que un conductor pueda seguir, ¿sí? Una ruta desde el origen hasta el destino de su viaje. La segunda operación es el encauzamiento del vehículo, el cual se relaciona con la habilidad del conductor para seguir el trazo de la carretera, ¿sí? Sin riesgo alguno, evidentemente. Y finalmente está el control del vehículo, ¿sí? Que es la capacidad para que el conductor pueda maniobrar de forma fácil y segura, lo cual implica pues, tiempos, espacios y efectos inerciales adecuados, ¿no? Explicando lo anterior, debo decir entonces que el siniestro vial ocurre porque algo provoca que el conductor cometa un error en el proceso cognitivo de la tarea de la conducción. Es decir, ¿sí? En el proceso de percibir un riesgo adecuadamente, interpretarlo correctamente, tomar la decisión y ejecutar una acción para evadir dicho riesgo. O bien porque algo nuevamente hizo que el conductor cometiera un error en la operación de la navegación, en ir de un lugar a otro, en el encauzamiento o en el control de su vehículo. Ahora bien, cuando ese algo que hace que el conductor cometa un error, ¿sí? Cuando existe ese algo al que me refiero, no solamente estoy hablando de situaciones relacionadas con el conductor, también existen elementos que tienen que ver con las condiciones del vehículo y de la infraestructura vial que hacen, que provocan que el conductor cometa ese error que lo lleve al siniestro vial, ¿sí? Para que la conducción sea segura, ¿sí? Para poder evitar un accidente, es verdad que se requiere toda la habilidad y experiencia del conductor, y que cuando se suba a su vehículo lo haga en perfecto estado de salud, con excelentes condiciones físicas y psicológicas, y que además respete las normas que regulan el tránsito, ¿verdad? Pero pues, además, tanto el vehículo como la infraestructura vial deben facilitarle las cosas al conductor para que eso suceda, para que la conducción sea segura y así se evite accidentes. No complicárselas, no complicarle las cosas al conductor, como muchas veces sucede, y es ahí donde encontramos a veces las causas de un accidente. Ok, doctor. Nos parece muy interesante esto que nos está mencionando. Esta aclaración sobre ya no hablar sino de accidentes de tránsito, sino como un siniestro, me parece una aportación muy relevante. Y respecto a todo lo que nos comentaba, que si bien influyen mucho las habilidades del conductor a la hora de evitar un siniestro, me gustaría que nos enfocáramos un poquito en otro aspecto que mencionó y que me pareció relevante en cuanto a la importancia de la infraestructura vial, así como del vehículo, pero enfocándonos un poco en la infraestructura vial. En este sentido, y entrando en una pregunta que podría causar un poco de pues, polémica o podría ser un poco debatible, una duda ¿es posible que una vialidad esté exenta de todo riesgo o peligro? Ok, sí, es algo complicado, es incluso polémico, como lo mencionas, ¿no? Y sí, bueno, pues para responder a esa pregunta, quiero partir primero de la definición de seguridad vial. Bien, ¿qué es seguridad vial? ¿Sí?
El término seguridad vial es algo que se encuentra, ¿sí? O sea, o se relaciona con algo que se encuentra exento de todo riesgo o peligro, ¿sí? Eso es seguridad, todo aquello que no tiene riesgo o peligro. Y vial, pues viene de relativo a la vía. Por lo tanto, bueno, seguridad vial implica tener una vialidad, ¿sí? Como lo dice la pregunta, exenta de todo riesgo o peligro. Sí, y bueno, pues sí, evidentemente de ahí surge esa pregunta. ¿Sí? Y surge otra más. ¿Será posible tener una vialidad exenta de todo riesgo o peligro? ¿Sí? Yo creo que la respuesta natural a esa pregunta es no, ¿verdad? En principio, no se puede tener una realidad, una vialidad, perdón, exenta de todo riesgo o peligro, ¿verdad? Mientras exista la movilidad, existirá el riesgo de ocurrencia de un siniestro vial. Sin embargo, ese es el reto, ¿sí? De quien diseña, construye, opera o le da mantenimiento a una carretera, que cada vez haya menos accidentes y que los que haya sean menos severos, ¿sí? Hasta lograr, ¿sí? Que no ocurra o que no tengamos un muerto más o un lesionado severo en nuestras vialidades, ¿sí? Calles y carreteras. De hecho, ese es el principio de la visión cero que muchos países, sobre todo en Europa, contemplan y que viene de los países nórdicos, ¿no? Especialmente, ¿sí? De Suecia, ¿no? Esto de la visión cero. Y si ellos lo pueden lograr o lo pudieron lograr, ¿sí? Reducir significativamente el número de muertos, ¿sí? Y lesionados severos, hasta plantearse la meta de que en sus carreteras no haya un solo muerto por un siniestro vial, pues no veo por qué nosotros no podamos lograrlo o al menos plantearnos esa meta. No somos diferentes a ellos, ¿no? Claro. Y bueno, en este sentido, también con el objetivo de reducir al máximo este tipo de siniestros, bueno, creo que es claro que para que esto sea posible deben existir algunos estándares o pautas que guíen a aquellos que se encargan de la construcción de carreteras para que puedan estar en su infraestructura de la mejor manera posible. Y en este sentido, me gustaría preguntarle si usted nos podría hablar un poco sobre cuál es el contexto jurídico respecto a la normatividad precisamente de construcción de carreteras o bien hablarnos un poco sobre cuáles son algunos de los parámetros más importantes a tomar en cuenta a la hora de hacer la construcción de una carretera, precisamente teniendo en cuenta el objetivo que es la reducción de este tipo de siniestros. Claro que sí. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, el contexto jurídico, sí, te puedo comentar que dentro de nuestro país, sí, sí tenemos un marco jurídico que regula el diseño, la construcción, sí, la operación y el mantenimiento de carreteras, incluso, sí, el comportamiento de los conductores dentro del tránsito, ¿no? Existen leyes, existen reglamentos, existen normas oficiales mexicanas, ¿sí? Que dicho sea de paso, pues son de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Existen normas técnicas, ¿sí? Tenemos manuales, ¿sí? Por citar algunos, por ejemplo, pues tenemos el manual de proyecto geométrico de carreteras, el manual de auditorías de seguridad vial y diversas normas oficiales mexicanas, ¿sí? Sobre el señalamiento vial, sobre las zonas de obra, los sistemas de contención, las rampas de frenado, etcétera, ¿no? Hay todo un marco jurídico que regula, ¿sí? Tanto el diseño como la construcción y la operación de las carreteras. En cuanto a la otra pregunta, los parámetros más importantes para tomar en cuenta en la construcción de carreteras, bueno, aquí básicamente los que voy a mencionar tienen que ver con el punto de vista de la seguridad vial, ¿no? Hay otros parámetros que son para el diseño estructural, otro tipo de diseño, ¿no? Aquí nos centramos en lo que es en la seguridad vial, ¿no?
Y bueno, entonces tenemos todos aquellos parámetros que se contemplan dentro del manual de proyecto geométrico de carreteras, que dicho sea de paso, en nuestro país acaba de ser actualizado ese manual. La Secretaría emitió un manual en 2018, ¿sí? Un nuevo manual de proyecto geométrico de carreteras. Ahí se engloban pues todas las características que deben cumplir la sección transversal de la carretera, el alineamiento horizontal y el alineamiento vertical, ¿sí? Son parámetros que varían en función de la clasificación de la carretera, del tipo de carretera, ¿no? Existen varios tipos de carretera, ¿sí? Como pudiera ser las carreteras tipo ET, que son los ejes troncales, estos que cruzan de norte a sur nuestro país, o del Golfo al Pacífico, ¿no? Y luego están las carreteras tipo A, las CT y las A son las carreteras de mayor clasificación, las más importantes. Luego vienen otras como las B, las carreteras C, las carreteras D incluso, y cada uno, ¿sí? Cada uno de esos tipos de carreteras en función del objetivo de su uso, pues tiene determinados parámetros que le exige el manual de proyecto geométrico de carreteras. ¿Sí? Son conceptos tales como ancho de carril, ancho de acotamiento, la pendiente máxima, la longitud crítica, los radios de curvatura, la sobreelevación, la ampliación en curvas, las distancias de visibilidad, tanto de parada, de rebase, ¿sí? Entre otros. Hay muchos parámetros, algunos más, ¿sí? Que se contemplan dentro del manual de proyecto geométrico de carreteras. Y también están todos aquellos parámetros que se relacionan con el señalamiento y protección de zonas de obra, el señalamiento vertical, el señalamiento horizontal, ¿sí? De una carretera, el estado del pavimento, el estado de la carpeta de rodamiento, ¿sí? La seguridad vial en los túneles, en los puentes o en los viaductos, ¿sí? La seguridad en las intersecciones, las rampas para el frenado de emergencia, la seguridad en las márgenes de la carretera, el talud, cómo está para cuando un vehículo abandona la calzada, pues evitar ese riesgo, los objetos fijos que están al lado de la carretera, eso se le llama, sí, la zona libre de obstáculos, ¿sí? En las zonas adyacentes a la carretera, ¿sí? En las zonas laterales, y evidentemente con los sistemas de contención, ¿sí? Ya dije de las condiciones de superficie de la carpeta de rodamiento, como el coeficiente de fricción o la textura, la microtextura, ¿sí? Del pavimento, por mencionar también algunos. Y bueno, pues todos esos conceptos se incluyen en algo que se llama ingeniería de seguridad vial, ¿sí? Que integra además, ¿sí? Todos los conceptos o parámetros para el diseño, la construcción, la operación o el mantenimiento de la carretera, ¿sí? Las metodologías para el diagnóstico y tratamiento de puntos negros, o para llevar a cabo las auditorías o las inspecciones de seguridad vial. Ahí se engloba, ¿sí? Dentro de esto que se le llama ingeniería de la seguridad vial, a todos estos parámetros de diseño y a todas estas metodologías, ¿sí? Para el diagnóstico de puntos negros o para poder llevar a cabo una auditoría de seguridad vial. Y aquí déjeme comentarle, ¿sí? Que esto de la ingeniería de seguridad vial, ¿sí? Es una materia esencial para quienes trabajamos en el diseño, ¿sí? En la ejecución de medidas de mejora de la ingeniería o de la infraestructura vial. Incluso para aquellos que son los primeros respondientes, los policías que van a atender un accidente y que necesitan plantear en su parte de accidente, pues lo que ellos consideran las causas que dieron origen a ese accidente, ¿verdad? Pues tendrán que saber de ingeniería de seguridad vial para poder interpretar de manera correcta, ¿sí? Las causas que dan lugar a un accidente. Incluso los peritos, cuando se requiere ir más allá de un mero levantamiento del parte de un accidente, sino que ya requiere la investigación y la reconstrucción de un accidente por cuestiones legales, porque hubo una demanda
¿sí? O porque eso llega a los tribunales, pues estos parámetros de la ingeniería de la seguridad vial es algo esencial que también, ¿sí? Este tipo de profesionales tienen que saber, tienen que conocer, ¿verdad? Sin embargo, muchos de todas estas personas que nos dedicamos a esto, ¿sí? Independientemente de la formación que tengamos, si estamos en el diseño o construcción de carreteras, los ingenieros civiles, los ingenieros de caminos, los ingenieros de tránsito, ¿sí? Y muchas otras ramas de la ingeniería. Y también a estos que le digo de la investigación de accidentes y la criminalística, pues normalmente no hemos tenido una formación específica de ingeniería de seguridad vial, ¿sí? En nuestra formación carecemos de esa formación, ¿sí? Y es algo que es importante y muy esencial, ¿sí? O esencial para todos ellos, ¿no? Esta es una materia, la ingeniería de seguridad vial, que en México no se contempla dentro de ningún plan de estudios, ni de ingeniería civil, ni de ingeniería de vías terrestres, ¿sí? Ni de ingeniería de tránsito, ni ninguna otra carrera relacionada con la seguridad vial o la investigación de accidentes o la criminalística. No tienen, ¿sí? No tienen esta formación los estudiantes que en determinado momento se van a dedicar, ¿sí? A todo esto, ¿no? De ahí la importancia de implementar cursos de capacitación en estas temáticas, ¿no? Claro. De ahí le digo, pues sí, es importante tener implementado un curso o cursos de este tipo. Sí, justamente, es justamente lo que le iba a preguntar con todo lo que me ha podido comentar hasta el momento, pues ha quedado muy marcada, ha resaltado mucho la importancia que tiene, pues, que tanto desde primeros respondientes, es decir, cuerpos policíacos, tanto como los peritos que ya están enfocados más hacia el área de hechos de tránsito, que reciban este tipo de capacitación. Y justamente es cuando le iba a preguntar, si bien usted nos menciona que no hay algún tipo como licenciatura o maestría enfocados a esas áreas, ¿cuáles son las alternativas que tienen estos pues, especialistas como para estar al tanto de todos estos temas que deberían conocer? ¿Cuáles son las alternativas para instruirse en este tema que es tan importante dentro de su labor profesional? Bueno, pues hay pocas, desafortunadamente hay pocas alternativas, ¿no? Algunas instituciones tienen implementados cursos de este tipo, ¿no? El Instituto Mexicano del Transporte hace algo en relación, o hace mucho en relación con las auditorías de seguridad vial. Y bueno, pues ahora intentamos de ir más allá de un curso de auditorías de seguridad vial, sino incluir todos los conceptos de la ingeniería de la seguridad vial en un curso como este, ¿no? Ok, y bueno, usted nos comentaba precisamente que este tipo de cursos pues lo imparten ese tipo de instituciones que están pues que tienen esta como objetivo pues la cultura de la seguridad vial, ¿no? Entonces, además de esta, ¿qué otras serían, cuáles otras serían las acciones que realizan este tipo de instituciones especializadas respecto precisamente a la seguridad vial? Aparte de los cursos, ¿generan algún otro tipo de actividades enfocadas hacia este objetivo? Bueno, sí, realmente sí, la Secretaría de Seguridad, perdón, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sí, son muchas y muy diversas las actividades que hacen en materia de seguridad vial, ¿no? Por mencionar algunas, bueno, pues tienen un programa de atención y tratamiento de puntos negros en carreteras, también tienen un programa de auditorías de seguridad vial, está un programa para caracterizar eh, la seguridad vial que ofrecen las distintas carreteras en función de las estrellas, ¿sí? Una clasificación por estrellas, ¿sí? Cuestiones de este tipo. O sea, se hace mucho. También está la Asociación Mundial de Carreteras. Ellos tienen todo un compendio de mejores prácticas para la implementación de medidas para la mejora de la seguridad vial, ¿verdad? Son prácticas que normalmente
las llevan a cabo pues, los países más desarrollados en estas temáticas, ¿sí? De prevención de accidentes, de visión cero, y que después pues, se las transmiten a países en vías de desarrollo, ¿no? A países con ingresos medianos y bajos, ¿sí? Ok, bueno, me parece muy interesante y a partir de esto que nos comenta y retomando un poco también lo que nos comentó hace rato de la importancia de que los profesionales en el área se estén instruyendo en esta materia, me gustaría preguntarle, usted desde su experiencia, ¿cuál cree que es el estado actual de la seguridad vial en el país? Y a partir de esto que nos comenta de las acciones que hacen algunas instituciones, ¿cómo cree que se puede mejorar esta situación? Ok, bueno, el estado actual de la seguridad vial en nuestro país, ¿verdad? Es complicado, ¿no? Pero si nos basamos en los resultados de la década de acción por la seguridad vial que acaba de concluir en el 2020, ¿sí? Esta década de acción por la seguridad vial que implementó las Naciones Unidas, ¿sí? En el que instaba a los países miembros a tomar medidas para reducir el número de muertos, la cantidad de muertos por siniestro vial en un 50%, ¿sí? Con respecto a la cantidad de muertos que existía en 2010, ¿sí? Y toda vez que México no alcanzó ese nivel de reducción, no alcanzamos a llegar a al 50% en la reducción de los muertos que ocurrieron en 2010, bueno, pues podríamos decir que no estamos del todo bien. Y máxime también si nos fijamos en que nuestro país, pues cada año pierden la vida en un siniestro vial del orden de 16,000 personas, son datos del INEGI, ¿no? Una cifra que es inaceptable, ¿no? Demasiado alta, sobre todo cuando pensamos, sí, pues en los objetivos de la visión cero de otros países, ¿no? En ese sentido, bueno, pues tendríamos que ser un país con un enfoque proactivo, ¿no? Que haga uso del concepto de la seguridad sustantiva, de esto de que quien diseña, construye, opera, da mantenimiento a una carretera, así como quien levanta el parte de accidente o quien lo investiga y lo reconstruye, pues conozca y sepa cómo aplicar los conceptos de la ingeniería de la seguridad vial, ¿no? La idea es que todos los actores podamos alcanzar los objetivos de la visión cero, ¿no? Teniendo en cuenta que si, como ya lo dije, que si otros países lo han logrado, no veo por qué nosotros no. Por ejemplo, en la red carretera federal es donde se tuvieron los mejores resultados, ¿no? La red carretera federal, o sea, los muertos que existieron en la red carretera federal, pues hubo un decremento significativo, ¿no? Bastante se alcanzó con respecto a la cifra de muertos que se tenían en 2010, sí, reducciones mayores o por ahí del orden del 30%. Sin embargo, bueno, pues en las vialidades urbanas, en las distintas ciudades, sí, de nuestro país, pues la cosa no funcionó del todo bien y bueno, esos muertos que dejaron de ocurrir en carreteras federales, pues se incrementaron en las zonas urbanas de tal manera, bueno, que pues no alcanzamos a, a llegar al objetivo planteado por las Naciones Unidas de reducir el 50% al, al, al 2020 del número de muertos que había en 2010. No obstante, bueno, las Naciones Unidas vuelven a plantear el mismo reto para los países miembros, inicia una nueva década de acción por la seguridad vial y el objetivo es el mismo, reducir para el 2030 en 50% los muertos que se tienen en siniestros viales, ¿no? Y ahí está el reto, ¿no? Si queremos lograrlo, evidentemente tenemos que seguir trabajando en tener carreteras más seguras, ¿no? En poder conocer y aplicar los conceptos de la seguridad vial, ¿sí? De la ingeniería de la seguridad vial para lograr ese objetivo.
Evidentemente, bueno, pues hay muchas otras áreas en las que también se deberá trabajar, ¿no? No es una cosa aislada lo de la seguridad vial, pero sí importante, ¿no? Tener carreteras o vialidades más seguras. Y bueno, pues este curso es precisamente lo que busca, ese objetivo, ¿no? Proporcionar a los asistentes todos estos conceptos de lo que es la ingeniería de seguridad vial para contar con carreteras más seguras. Perfecto, doctor. Bueno, pues ya estamos terminando esta entrevista. La verdad es que ha resultado muy gratificante hablar con usted. Nos ha hablado mucho sobre estos temas de la importancia de la seguridad vial. Y ya únicamente de manera global, pues haciendo como los comentarios finales y como para reafirmar esa información que usted nos había dado, pues es importante entonces que todas las personas que se ven implicadas en esto de los siniestros viales, pues estén capacitados y sepan conocer y aplicar, como usted menciona, todos estos conceptos respecto a la seguridad vial. Y pues me parece muy interesante esto que nos menciona sobre el reto de la reducción al 50% de todos estos siniestros y esperemos que precisamente con este tipo de cursos que se están impartiendo, generemos que más especialistas y profesionales del área se vean pues capacitados para poder conocer y aplicar precisamente estos conocimientos. Así es, ese es el objetivo, ¿no? Claro que sí, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias. Le agradecemos mucho este espacio que ha compartido con nosotros. Esperamos que en futuras ocasiones pueda estar acompañándonos también para alguna otra entrevista y poder seguir en contacto con usted. Claro que sí, estoy a la orden, ya me conocen, ya saben dónde localizarme, así es que lo que haga falta y se ofrezca, aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor, y que pase una excelente tarde. Gracias igualmente, hasta luego.